Los elementos esenciales para desarrollar un diseño eléctrico son pocos y simples. El primero son los componentes, equipos, artefactos u objetos que formarán el circuito eléctrico o la instalación eléctrica que vamos a diseñar. El segundo son los conductores o cables que unirán esos componentes u objetos. Y el tercero es el lugar desde donde voy a conectar todos esos objetos o componentes para que funcionen. Un circuito eléctrico es una interconexión de elementos eléctricos, según el libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos de Charles Alexander y Matthew Sadiku. Iniciaré Dogwing en su versión 3.0, que es el programa que usaremos para este diseño. En esta ventana seleccionaré el formato A4 para diseñar un esquema libre con alimentación en baja tensión. Clic en OK y luego este mensaje. Siempre tome en cuenta lo que dice este mensaje. Clic en Aceptar. En el menú del programa tenemos una pestaña denominada Objetos. Si abrimos este menú, tenemos todos los objetos disponibles en este programa. Presiono la tecla Escape para cerrar este menú. Pero la pestaña aún está sombreada, lo cual indica que está activa, así que presiono la tecla Escape nuevamente. Con esto, todo está como al comienzo. En la parte inferior de este menú se encuentran las cintas que contienen las mismas funciones, pero en botones y con sus iconos que muestran imágenes ilustrativas. Esta es la cinta de objetos. Esta cinta la puedo mover a otro lado del menú o ponerlo como menú flotante en la ventana gráfica. Si quiere ver cómo se hace y conocer las funciones de la cinta de herramientas, en la parte superior del video y en la descripción se indica el link para acceder a este video. Los términos que debemos usar en el diseño eléctrico son los que se usan en las normas eléctricas. El lugar donde empieza cualquier circuito o cualquier instalación es el punto de inicio del suministro de energía eléctrica. Ese punto, en términos de circuitos eléctricos, es una fuerza electromotriz, una fuente de tensión. A este punto de suministro también se le llama punto de alimentación. Por lo tanto, un punto de suministro es un lugar de un circuito eléctrico, es en una instalación eléctrica o en un equipo, desde donde vamos a conectar nuestro circuito. Por eso en este programa, a ese punto se le llama punto de alimentación, punto de suministro o generador eléctrico. Estos dos objetos son los primeros que aparecen en la cinta de objetos de este programa. Los dos objetos siguientes son de un transformador de 2 y de 3 arrollamientos. La IEC 60617 los describe como transformadores de 2 devanados y transformador de 3 devanados. Recuerde algo importante, la norma IEC 60617 es la que establece el símbolo y la descripción correcta de los objetos que se usan en las instalaciones eléctricas. Cualquier otro símbolo o definición debe tomarse considerando lo que establece esta norma como prioritaria. En este video te voy a mostrar cómo configurar el punto de eléctrico, que es el primer elemento en cualquier diseño eléctrico, porque sin tensión no es posible que se establezca una intensidad de corriente eléctrica y por lo tanto no es posible que los artefactos o equipos funcionen. Recuerde esto siempre. Para que exista intensidad de corriente eléctrica, es necesario que exista una fuente de tensión o de voltaje. Antes de comenzar a insertar los objetos de nuestro diseño, debemos configurar las características eléctricas de nuestra instalación, tales como la tensión, frecuencia, tipo de conexión y esquema que vamos a usar. Para ello vamos a la pestaña de Archivo y seleccionamos la opción para configurar el prototipo. Aquí está la ventana donde debemos ingresar los datos eléctricos de nuestra instalación. Esta ventana es práctica
e importante porque permite configurar valores por defecto de la instalación, que en este caso se llama circuito, y de varios objetos, los cuales se muestran en la columna de la izquierda. Por defecto aparece seleccionado el circuito, lo cual es lo primero que debemos configurar. En la parte de la derecha de esta ventana tiene dos pestañas. La primera, que está activa, es para ingresar los datos del circuito o del sistema, y la segunda es para ingresar los datos del proyecto. Con estos datos, el programa elabora un informe que contiene todos los datos del diseño y que podemos entregar al cliente. Regresamos a la pestaña del circuito y podemos ver que hay varios sectores separados en rectángulos. El primero es para indicar el nivel de tensión, opción que no está activa, porque el formato seleccionado es para esquemas en baja tensión, que fue lo que elegimos al comenzar el programa. Luego, esta usaremos en este programa para realizar los cálculos. En la celda de selección aparecen más opciones. Lo que el programa toma de esta norma es el método de cálculo de las corrientes de cortocircuito en baja tensión y que se usan para seleccionar los equipos de protección. En cambio, la norma IEC 613-63-1 especifica los procedimientos para calcular las corrientes de cortocircuito que pueden ocurrir en instalaciones eléctricas marinas. Son métodos de cálculo que se pueden aplicar a sistemas trifásicos de corriente alterna sin malla. Para este caso, vamos a dejar la norma por defecto. La otra norma que está presente aquí es la NFC 15-100. Es una norma francesa donde se establecen los requisitos de los locales privados para uso residencial. Esta norma se aplica a edificios nuevos, nuevas instalaciones de edificios existentes, renovación total, modificaciones, ampliaciones y partes existentes afectadas. Y finalmente tenemos la opción para componentes simétricas que se apliquen en casos de balanceo de cargas. Luego está el rectángulo de baja tensión, cuyas celdas aparecen activas. Son 4. La primera establece el tipo de conexión del punto de alimentación para nuestra instalación. Por defecto está la conexión LLN, que es una conexión estrella con neutro. Si abrimos esta celda tenemos más opciones. Tenemos la conexión LLL, que es una conexión en delta o triángulo. Luego una conexión bifásica con neutro. Luego están las 3 conexiones derivadas de una conexión trifásica principal. Por eso aparecen numeradas, para tener la posibilidad de balancear las fases. Balancear las fases o los circuitos consiste en conectar a cada fase una cantidad de equipos o artefactos, de tal forma que la potencia o intensidad de corriente que circule por cada fase sea la misma. En la vida real esto no es posible lograrlo porque los artefactos funcionan de forma intermitente o con potencias variables, como las licuadoras, microondas, refrigeradoras, por mostrar equipos comunes o domésticos. Pero se debe tratar que la diferencia de intensidad de corriente entre las fases sea la mínima posible. La siguiente celda contiene el tipo de conexión que se usará en el circuito o instalación que vamos a diseñar. Aquí se indica el circuito que tiene un conductor a tierra, un conductor neutro y cómo están conectados. Por defecto está la conexión TT, que es la que más se usa. Es aquella donde la puesta a tierra del sistema o de la instalación es diferente a la puesta a tierra de nuestra instalación, como nuestra casa, por ejemplo, que tiene su propia puesta a tierra. Cuando decimos sistema, estamos separando del punto de suministro o punto de alimentación hacia afuera, y nuestra instalación es del punto de suministro o de punto de alimentación hacia adentro. Luego tenemos los esquemas de conexión TN, donde la puesta a tierra del sistema y de la instalación es la misma. Aquí tenemos dos variantes. La conexión TN-C, donde el neutro y la puesta a tierra están separados, y la conexión TN-N,
S donde el neutro y la puesta a tierra están en el mismo conductor. Y finalmente tenemos la conexión IT, donde el neutro es un conductor independiente y el conductor a tierra que se usa en la instalación es el mismo del sistema. La siguiente celda es para indicar el nivel o valor de la tensión del circuito. Esta tensión debe ser siempre la tensión nominal que se tiene en la localidad o que está establecida en la norma. La IEC 60038 establece las tensiones nominales para uso en sistemas de suministro de energía eléctrica en corriente alterna, tanto en baja tensión como en alta tensión. Pero hay que tener en cuenta que cada localidad tiene sus valores nominales de tensión, resultado de sus instalaciones eléctricas existentes. Hay muchos lugares que son muy antiguos y tienen instalaciones eléctricas desde hace muchos años, desde antes se impusieran las normas en esa localidad. Y este valor de tensión que usemos en nuestro punto de suministro o punto de alimentación debe ser coherente con el tipo de conexión y el esquema que hemos establecido para nuestra instalación. Finalmente está la celda de la frecuencia, donde solo hay dos opciones, porque son las únicas que existen en el mundo. En nuestro caso, vamos a cambiar de 50 Hz a 60 Hz que se usa en América. En el próximo video hablaremos de los cables, su configuración y comenzaremos nuestro primer esquema. Hasta pronto.